Continuamos en esta noche, en este programa dedicado a analizar el impacto que ya están teniendo en el país las sanciones tanto del Ejecutivo como del Congreso de Estados Unidos. Nos acompaña Roberto Cajín, experto en defensa y seguridad nacional. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de las sanciones y el efecto que podrían tener en una de las principales instituciones del país, que es el Ejército de Nicaragua. Pero antes vamos a la declaración que hizo el presidente Ortega hace un par de semanas cuando sorpresivamente atacó políticamente a su hermano Humberto Ortega, ex jefe del Ejército Popular Sandinista, a quien calificó de haberse convertido durante la transición en los años 90 en un peón del imperio y la oligarquía. ¿Eso es un ataque político personal o a la institución armada? Yo creo que las dos cosas, Carlos Fernando. Hay un problema de carácter personal, pero no me preocupa tanto el problema personal, sino como el carácter institucional. Para mí, lo que hizo Daniel Ortega en ese mensaje en la clausura del Congreso de la UNEN o algo así, es decirle al ejército: no hagan lo que hizo Humberto Ortega en 1990. Porque lo que hizo Humberto Ortega en 1990, 1993, fue frenar ya el proceso de agresión, ataques al gobierno de tu mamá, de doña Violeta, para desestabilizar ese gobierno, para evitar que la democracia se consolidara en Nicaragua. Y además que si quiero mencionarte la mentira. El ejército no disparó un solo tiro en ese momento, no mató a nadie. Estamos hablando de las azonadas que se produjeron en Managua, en algunos casos eran huelgas de empleados públicos, después otro tipo. Hubo muertos en esas azonadas. Claro, murió Saúl Álvarez, pero por ejemplo, el caso de subcomandante de la policía. El caso de Saúl Álvarez, subcomisionado de la policía, no fue asesinado por el ejército, sino que fue asesinado por los paramilitares de aquella época que tenía el régimen de Ortega. Los Parrales Vallejos, a esas azonadas a las que tú te refieres. El hecho es que desconocer en este país, Carlos Fernando, el rol que Humberto Ortega y el ejército jugó para el inicio de la transición democrática es ser ciego. Es decir, Daniel le está recriminando a Ortega Humberto haber sido un factor importante en la despartidización y profesionalización del ejército, independientemente de otros temas sobre los que se pudiera discutir, pues digamos, del papel histórico de Humberto Ortega, pero esos dos hechos están asociados a su gestión. Claro, pero te debes recordar de los acuerdos de transición que firmaron Humberto Ortega a nombre del gobierno saliente y Antonio Lacayo, que en paz descanse, del gobierno entrante. Ahí se planteaba la despartidización del ejército, la profesionalización, la reducción del presupuesto, la reducción en números de efectivos y la reducción del presupuesto. ¿Cuál es entonces el mensaje del ataque político de Daniel Ortega, descalificando a Humberto como ex jefe del ejército? El mensaje, a final de cuentas, no es solamente un ataque a su hermano, está dirigido a la institución militar. En eso estoy de acuerdo contigo. Es decir, el mensaje es a la institución militar. Miren lo que hizo Humberto Ortega en 1990, no lo hagan, no me dejen solo. Al final de cuentas, es una especie de una petición de un salvavidas que hace Daniel Ortega al ejército. Porque el ejército, y lo hemos hablado varias veces en estos programas, el ejército no está involucrado directamente en la masacre, en el genocidio que ha habido en este país. Sin embargo, ha sido cuestionado, en algunos casos se le ha señalado de complicidad pasiva, activa. Hace unas semanas, por ejemplo, la Unidad Nacional Azul y Blanco hizo un pronunciamiento demandando del ejército una definición y le dicen claramente: ustedes saben cómo decir las cosas, no le estamos diciendo que se pongan al margen de la Constitución, pero le recuerdan el establecimiento de las bandas paramilitares y también el hecho de que en Nicaragua aquí se han violado los derechos constitucionales. Es decir, aquí hay, como decía la doctora Núñez ayer en este programa, aquí hay un estado de sitio
o un estado de excepción de facto. Ortega no ha querido proclamar el estado de emergencia para suspender derechos constitucionales, pero ha sido violada la Constitución. Entonces le están diciendo al ejército, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Qué posición tiene el ejército para ayudarle al país a encontrar una salida pacífica? A mí me parece que ese mensaje o esa carta que la Unidad Nacional Azul y Blanco le envió al general Avilés tiene que obligar a la comandancia del ejército a reflexionar. Yo siempre he hablado del silencio cómplice, Carlos Fernando, y aquí lo he dicho en varias oportunidades. Sin embargo, yo creo que hay un elemento que no se ha tomado en cuenta. Desde la perspectiva de la ética militar, el ejército en Nicaragua tiene la obligación de pronunciarse. Al menos decir, paren la masacre, paren las capturas ilegales, paren las torturas, y decírselo al régimen Ortega Murillo. El problema es que yo creo que la comandancia del ejército, y en especial el comandante del ejército, el comandante en jefe, que es el general Avilés, no tiene el talante, es decir, no tiene la autoridad política, moral, como para hacer eso. Pero el general Avilés, el jefe del Estado Mayor, el inspector del ejército, los miembros del Consejo Militar, ¿acaso no están al tanto, por ejemplo, de las valoraciones de la opinión pública? ¿Qué dice la gente en Nicaragua hoy del ejército? Ahí está la encuesta del Latinobarómetro, cuyos datos para Nicaragua los realizó, Sid Gallup. Se desplomó la confianza ciudadana en el ejército de 45% de aprobación positiva a 22%, es decir, se cayó totalmente. ¿Y qué dice sobre eso los jefes del ejército? No sé qué dice en este momento, pero sí sé qué podría decir. La legitimidad que el ejército en Nicaragua ha perdido en este momento tiene que ser de preocupación para la institución. La institución militar, creo que un par de veces te lo dije, tiene como preocupación fundamental el sobrevivir a la crisis sin que la crisis lo arrastre. Pero me parece que es medio hedonista esto, ¿no? En el sentido de sobrevivir a una crisis sin que la crisis me arrastre. Pero es que además hay otra cosa que ya también lo hemos hablado antes. Hay intereses graves del ejército multimillonarios en compañías inversionistas en Estados Unidos, en donde hay más de 40, 50 millones de dólares, en donde está el BDF en Nicaragua, en donde también tienen importantes intereses las inversiones en urbanizaciones en Nicaragua. Y si el ejército el ejército es un socio importante, por ejemplo, de la Universidad Americana, de la UAM. Sí, pero yo diría que eso es como el pelo de un gato. Es decir, los recursos que puede generar la UAM no son los recursos que se generan en la Bolsa de Valores en Nueva York. No son los recursos que se pueden generar en el BDF, por ejemplo, o en lo que llaman la infraestructura horizontal, que son las urbanizaciones. Vamos a la pregunta de la noche que mucha gente se hace hoy. La institución militar, su brazo inversionista, podría ser sujeto de las sanciones derivadas de la orden ejecutiva del presidente Trump, sobre lo cual hemos hablado esta noche aquí con el ex canciller Caldera, o de la NICA Act o Magnitsky-NICA, que fue aprobada también esta noche ya por el Congreso norteamericano. Eso es lo que la comandancia del ejército tiene que estar leyendo, y no entre líneas, sino abierto, porque en tanto la orden ejecutiva del presidente Trump como la decisión del Departamento de Tesoro habla de los cómplices silenciosos del régimen Ortega Murillo. Y el ejército ha sido un cómplice silencioso del gobierno Ortega Murillo. Tienen que medir hacia dónde los está... Es decir, hasta qué momento va a llegar al borde del abismo en el camino que el régimen Ortega Murillo está llevando a Nicaragua. El ejército tiene una cantidad de recursos que perder. En términos prácticos, el ejército tiene inversiones a través de distintas compañías en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, de las cuales depende buena parte del rendimiento de esos fondos para las pensiones de los oficiales retirados y los oficiales activos.
¿cuál podría ser el impacto político y económico de un congelamiento, de una suspensión, de una presión a esas compañías por parte del Tesoro, del Departamento de Estado de Estados Unidos? Hay dos cosas. El ejército puede seguir funcionando con el presupuesto general de la República porque de eso funciona. Pero el impacto que tendría el congelamiento de esos fondos de pensión que están en estas empresas en Estados Unidos va a crear una crisis. Es decir, cómo el ejército le va a responder a los pensionados a los que no le va a pagar pensión, a los pensionados que se van a pensionar y que no le van a pagar la pensión. ¿Me explico? Entonces, si el ejército no logra entender la lógica de hasta dónde van las sanciones y el rumbo por el que va este país hacia el abismo en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, yo creo que sería un harakiri, un suicidio del ejército en ese sentido. El ejército tiene que entender, y en un momento, Carlos Fernando, el ejército tiene desde la perspectiva, como te decía mucho antes, desde la ética militar, de decirle al régimen Ortega Murillo, señores, paren esto. Es decir, puede ser un actor político institucional. Pero que no resuelva la crisis, porque la crisis es política, Carlos Fernando. Y la crisis no es militar y por lo tanto los militares no tienen que resolver la crisis. De eso están claros ellos. ¿Quiénes son los militares? Roberto, te pregunto porque el 19 de noviembre pasaron a retiro 4 coroneles, 26 tenientes coroneles y no sé cuántos mayores. Ese proceso de cambio, relevo, depuración en el ejército, ¿a qué lógica obedece? Bueno, hay una lógica natural. Todo ejército tiene una estructura piramidal y en esa estructura piramidal hay salidas. ¿Ya? Oficiales que ya cumplieron tiempo en cargo, tiempo en grado, edad, etcétera, y van a salir naturalmente. Sin embargo, a mí me llama la atención algo que nunca te había comentado antes, y es que de esos oficiales que pasaron a retiro, hay 11 en este año que son mayores. Es decir, que gente que viene en la sucesión o el relevo del mando. Y el año pasado pasaron a 9. Y yo entiendo por la información que yo tengo que fueron pasados a retiro por razones de sus criterios políticos, de sus comentarios, etc. Es decir, en medio de lo que se llama el proceso natural de salida, también hay una especie de depuración. Sacar a 18 mayores que van a tenientes coroneles, a ascender a tenientes coroneles en el próximo periodo, a mí me parece que lo que hay es una desconfianza del actual mando del ejército en la sucesión del mando militar. El mando del ejército es vertical y el general de ejército Julio César Avilés es la máxima autoridad, pero sí, tiene un estado mayor, hay un consejo militar. En estos momentos límites de los que vos estás describiendo, a los que se está acercando el país, ¿ese consejo militar tiene un rol deliberativo o simplemente va a hacer o a responder a una orden del general Avilés para el resto del ejército, que a final de cuentas son los que están o estarían pagando las consecuencias? Porque Avilés, ¿cuántos años tiene ya de estar al frente del ejército en ese cargo? A ver, va a cumplir en el 2020 10 años. Lo que fíjate que no es ilegal porque se renombró cuando se hizo la reforma a la ley militar, el Código 181. Pero la primera reelección, por llamarle de esa manera, sí fue ilegal. Posteriormente se reformó la ley. Pero bueno, Avilés de una u otra manera está de salida. Es ese consejo militar, supongo, el que tendrá que decidir o deliberar sobre cuál es el futuro de la institución en ese momento de crisis. Claro, pero tienes que entender, Carlos Fernando, que el ejército está entrando en una fase de descomposición política, por llamarle de alguna manera. No creo que haya más de 90, 100, 120 fundadores originales del ejército. Es decir, ya entre los tenientes coroneles actuales, los coroneles actuales, ya no son la camada original, ¿no? Los que salieron de la guerrilla y que fundaron el ejército. Y al final de cuentas, el gran temor de la institución militar es que eso se pierda,
que se pierde esa continuidad que yo diría que ya no es ideológica, Carlos Fernando. Es más una continuidad, si se quiere, de alguna manera política, pero que no tiene de ninguna manera el sustento ideológico que tuvo en los años 80, cuando el ejército tenía en Nicaragua el sustento de Sandino, de Celedón, del Frente Sandinista, de Carlos Fonseca. Hoy eso ya no existe. Y lo que hay es una relación más bien, a mi juicio, de intereses corporativos institucionales con intereses corporativos individuales. Con parte de los dilemas que enfrenta en este momento el ejército, hoy se aprobó en el Congreso de Estados Unidos esta ley que viene a complementar y a agravar más las sanciones contra el régimen de Daniel Ortega, que ya habían sido establecidas anteriormente por un decreto ejecutivo del presidente Trump. Mañana en este programa esperamos seguir hablando sobre las consecuencias de estas sanciones con representantes del sector privado que estarán realizando una convención para definir también su posición ante la crisis nacional. Gracias, Roberto.